por tan gentil presentación, maestro Víctor Hugo Aguilar. Es un honor para mí estar esta tarde en esta primera jornada académica internacional y espero poder aportar algo de luz sobre los temas de vital importancia que se han estado tratando. Gracias. Y bueno, se va a compartir por parte del equipo técnico de Víctor Hugo Aguilar eh, una, una imagen. Inicialmente la conferencia estaba preparada para ir navegando a lo largo de este extenso mapa mental que estuve trabajando durante un tiempo para esta presentación, pero haciendo las pruebas nos dimos cuenta que es demasiado extenso para ir leyendo sección por sección y discutiéndola. De tal forma que les vamos a compartir a lo largo de la presentación esa imagen y posteriormente esta misma y el texto podrán ser compartidos una vez que lo autorice el comité organizador. Bueno, sin más preámbulo, quiero solamente hacer una pequeñísima anotación. Dada mi formación académica inicialmente como antropólogo y después transité a la sociología para culminar mis estudios doctorales en la ciencia política, siempre que he abordado los temas del ámbito jurídico, tanto en los peritajes judiciales que he llevado a cabo, como en diversas investigaciones por encargo del gobierno federal mexicano, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo o el Banco Mundial en torno a temas socioambientales. He procurado seguir esta perspectiva multidisciplinar, incorporando elementos transversales para el análisis. Entonces, dicho lo anterior, daré paso a la lectura del documento. De la comunidad al corporativo, aplicaciones cruzadas de la mediación. La mediación es una herramienta fundamental para la resolución de conflictos en diversos ámbitos, desde el comunitario hasta el corporativo. Esta conferencia explora las similitudes y diferencias entre ambos contextos, destacando la aplicación cruzada de técnicas y estrategias de mediación. A través del análisis que se hará, se evidenciará cómo las metodologías utilizadas en la mediación comunitaria pueden beneficiar a las empresas o corporativos y viceversa. El sistema judicial mexicano, haciendo un eh, breve paréntesis introductorio, es un conjunto de instituciones y normas que regulan la administración de justicia en el país. Se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la división de poderes y los principios fundamentales del sistema judicial. Las características del sistema judicial mexicano. Independencia judicial. Los jueces y magistrados deben ser independientes del poder ejecutivo y legislativo, así como de cualquier otra influencia externa. Imparcialidad. Los jueces deben resolver los casos sin prejuicios ni favoritismos, basándose únicamente en la ley y las pruebas presentadas. Legalidad. Todas las decisiones judiciales deben basarse en la ley y respetar los derechos fundamentales de las personas. Publicidad. Los juicios deben ser públicos a menos que la ley establezca lo contrario, de forma que garantice la transparencia y rendición de cuentas. Acceso a la justicia. Todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia independientemente de su condición social, económica, étnica o religiosa. Celeridad.
Los procesos judiciales deben ser rápidos y eficientes para evitar dilaciones innecesarias que perjudiquen a las partes. El modelo de litigio de composición. El modelo de litigio de composición es un enfoque alternativo para la resolución de conflictos que se centra en la negociación y el acuerdo entre las partes. Se diferencia del modelo adversarial en el que las partes se enfrentan en un juicio para que un tercero o juez decida quién tiene la razón. Características del modo de litigio de composición. Debe de ser voluntario, ya que las partes establecen un proceso de negociación de manera voluntaria y se pueden retirar cuando lo deseen. Confidencialidad. Las conversaciones y propuestas realizadas durante la negociación son estrictamente confidenciales. El proceso de negociación es flexible y se adapta a las necesidades de las partes. Creatividad. Las partes pueden proponer soluciones creativas que no serían posibles en un juicio tradicional. Satisfacción. Al llegar a un acuerdo, las partes se sienten más satisfechas que si un tercero hubiera decidido por darle la razón a una de ellas. Este modelo de litigio de composición puede ser utilizado en una amplia variedad de conflictos, tanto civiles como mercantiles, familiares o penales, siempre y cuando los delitos no sean graves. En México existen diversas instituciones que promueven el modelo de litigio de composición, como los centros de mediación y conciliación, los tribunales especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias y las unidades de justicia restaurativa. Es importante destacar que el modelo de litigio de composición no excluye el acceso a la justicia a través de los tribunales. Si las partes no logran llegar a un acuerdo, pueden recurrir a la vía judicial para que un juez resuelva el conflicto. En resumen, el sistema judicial mexicano se basa en principios fundamentales como la independencia judicial, la imparcialidad y la legalidad. El modelo de litigio de composición ofrece una alternativa para la resolución de conflictos que se centra en la negociación y el acuerdo entre partes. Vamos ahora a ver qué es la mediación. La mediación es un mecanismo alternativo de solución de controversias en el que un tercero neutral llamado mediador facilita la comunicación entre las partes en conflicto para que ellas mismas encuentren una solución mutuamente satisfactoria, a diferencia de un juicio donde un juez decide por las partes. En la mediación son las partes quienes construyen su propio acuerdo. Características de la mediación. Voluntario. Las partes participan por voluntad propia, de motu propio, y pueden retirarse en cualquier momento. Confidencial. Todo lo que se habla no puede ser utilizado posteriormente en un juicio. Neutralidad. El mediador no toma partido ni decide quién tiene la razón. Flexible. Se adapta a las necesidades de cada conflicto. Cooperativo. Busca soluciones que beneficien a ambas partes. ¿Cómo funciona la mediación? Uno, primero, una solicitud. Una o ambas partes solicitan la mediación. Dos, sesiones que se realizan donde las partes exponen sus puntos de vista y el mediador facilita el diálogo. Búsqueda de soluciones. Se exploran opciones y se negocia hasta llegar a un acuerdo. Acuerdo. Si se llega a este, se plasma por escrito y tiene validez legal. ¿Cuáles son algunos ejemplos de mediación?
En el ámbito familiar, divorcios, pensiones alimenticias, cuidado o custodia de los menores. Civil, problemas de vecinos, deudas, contratos, entre otros. Mercantil, conflictos entre empresas, incumplimiento de contratos. Penal, delitos menores y reparaciones del daño a la víctima. En el ámbito escolar, las escuelas, que son espacios de aprendizaje y convivencia cotidiana, también pueden ser escenario de conflictos entre alumnos, entre maestros y alumnos, entre maestros y padres de familia. ¿Cuáles son las ventajas de la mediación? Es más rápida que un juicio, permite soluciones creativas y personalizadas, brinda mayor satisfacción de las partes y preserva la relación entre las partes. ¿Dónde se puede acceder a la mediación en México? En los centros de justicia alternativa, ya que en cada estado hay centros que ofrecen servicios de mediación gratuitos o a bajo costo. En los tribunales, algunos tribunales tienen áreas de mediación para resolver conflictos antes de llegar a un juicio. Mediadores privados. Existen también profesionales independientes que ofrecen estos servicios de mediación. ¿Cuál es el marco legal de la mediación en México? Bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, establece los mecanismos alternativos de solución de controversias. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias regula la mediación a nivel federal y las leyes estatales. Cada estado tiene su propia ley de mediación, es decir, que de lo federal a lo municipal, estatal y municipal, hay ya todo un aparato legal y textos jurídicos que enmarcan estas posibles mediaciones. Vamos a ver ahora qué es la negociación. La negociación en el sistema judicial mexicano es, en resumen, un proceso voluntario en el que las partes involucradas en un conflicto buscan llegar a un acuerdo mutuamente aceptable para resolver la controversia. Este proceso se basa en la comunicación, el diálogo y la voluntad de ceder algunos puntos para alcanzar una solución que satisfaga los intereses de ambas partes. Las características de la negociación en el sistema judicial mexicano son igual, voluntarias, confidenciales, flexibles, cooperativas, pero aquí sí interviene ya un tercero. En estos casos, las partes pueden contar con la ayuda de un tercero neutral o mediador o conciliador para facilitar la comunicación y el proceso de negociación. Es decir, la negociación ya la encabeza un mediador o conciliador de partes. Ventajas de la negociación en el sistema judicial mexicano. También es rápida y económica, ya que se evitan los gastos de jueces y abogados y juzgados, brinda mayor satisfacción a las partes, la solución es más duradera, ya que se llegan a acuerdos de mutualidad entre las partes, y esto hace que la relación entre ambas partes perdure más en el tiempo, dando una posibilidad a la conciliación social y a la cohesión nuevamente del grupo familiar, laboral o vecinal. Las etapas de este proceso son preparación del diálogo, en el que las partes involucradas arman, por decirlo de alguna manera, no un expediente judicial, sino sus argumentaciones, la comunicación en las que ambas partes de manera respetuosa y abierta
teniendo a un mediador, van a exponer puntos de vista y las problemáticas que los llevan a discutir. Se van a explorar las partes que pueden generar conflicto y cómo llegar a acuerdos mediante la negociación, el establecimiento de un acuerdo que va a tomar el cariz de un documento que va a sentar el precedente para la reparación de daños o para la conciliación. Aunque a menudo se usan indistintamente, mediación y negociación no son exactamente lo mismo para nuestro sistema judicial, pero sí comparten elementos y objetivos comunes. Las diferencias básicas son que la negociación es un proceso voluntario eh, en el que las partes van a llegar a acuerdos. Los participantes son los actores principales del conflicto que se intenta solicitar y el rol del tercero, no hay un tercero neutral que facilite la comunicación. Eso es hasta la mediación. El acuerdo al que llegan las partes es el resultado. Por su parte, en la mediación o mecanismo alternativo de solución de controversias, si hay un tercero neutral llamado mediador que facilita la comunicación entre partes. Las partes que convergen ahí son las partes afectadas y el mediador neutral. El mediador tiene que facilitar el diálogo, pero no toma partido por ninguna de ellas, siendo solamente el conductor de los diálogos para los acuerdos. Y finalmente convergen en que un texto final, un resolutivo, es lo que va a sentar el precedente. En resumen, la negociación es un proceso más directo entre las partes, mientras que la mediación cuenta con la figura del mediador. En la negociación, las partes tienen mayor control sobre el proceso, mientras que en la mediación, el tercero juega un papel más activo en la conducción del diálogo. En ambas se busca un acuerdo, pero la mediación se centra en que las propias partes involucradas construyan la solución, lo que le da un mayor aspecto de satisfacción a ambas posturas. ¿Cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra? La negociación es útil cuando las partes tienen buena comunicación y disposición para llegar a un acuerdo, mientras que para la mediación se recomienda la presencia de un tercero o negociador que, perdón, o mediador, ya que ambas partes tienen desconfianza recíprocamente y no logran encontrar acuerdos fácilmente. Vamos pues ahora a ver qué son las aplicaciones cruzadas en la mediación. Las aplicaciones cruzadas en la mediación se refieren a la utilización de principios y técnicas de mediación en ámbitos diferentes al judicial, donde tradicionalmente se ha utilizado. Esto significa llevar la mediación a otros campos para resolver conflictos de manera pacífica y colaborativa. ¿En qué ámbitos se dan estas aplicaciones cruzadas de la mediación? En el ámbito comunitario, con la resolución de conflictos entre vecinos, entre colonias, entre escuelas o entre diferentes colectivos sociales. En el ámbito empresarial, en conflictos laborales entre socios de una empresa o con clientes y o con proveedores. En el ámbito familiar, la mediación en conflictos distintos a los judiciales es entre
coloquialmente llamamos pleitos entre hermanos, pleitos entre padres e hijos, que no son sino desacuerdos en los que media una fuerte carga afectiva y emotiva y pues no es fácil encontrar una solución inmediata. En el ámbito escolar, resolución de conflictos entre alumnos, maestros y los padres de familia. En el ámbito penal, entre víctima y ofensor en delitos menores para reparar el daño y evitar la reincidencia. En la salud, mediación entre conflictos de pacientes con médicos, personal de salud o en temas de bioética, entre otros. ¿Cómo funciona la mediación en estos ámbitos? Bueno, nuevamente encontramos que en la mediación, en aplicaciones cruzadas, tenemos uno, un principio de voluntariedad; dos, la confidencialidad; tres, la neutralidad; cuatro, la flexibilidad; cinco, la comunicación; y sexto y último, el alcanzar acuerdos que se tienen que plasmar por escrito para que esté el precedente legal que avale la toma de los acuerdos. ¿Qué beneficios aportan las aplicaciones cruzadas de la mediación? Bueno, pues nuevamente, soluciones pacíficas, prevén conflictos antes de que lleguen a escalas mayores, dan mayor certeza y satisfacción a las partes, mejora la convivencia restaurando el tejido social y se reducen los costos de lo que sería un juicio tradicional. Vamos a ver algunos ejemplos concretos. En una escuela se puede usar la mediación para resolver, por ejemplo, asuntos de bullying entre alumnos. Acabamos de vivir un caso terrible en México de una niña y sus padres que quisieron establecer con la directiva de su escuela un mecanismo de diálogo para que los chicos que hacían acoso a la adolescente por gustos musicales cesara. No se alcanzó esta capacidad de diálogo entre padres de familia de la niña y las autoridades, y el conflicto escaló hasta pues la terrible caída de la niña de un segundo piso que está todavía sub judice. No sabemos si fue un ataque personal, un intento de suicidio o un accidente. Por ejemplo, a eso nos referimos con que los conflictos escalen cuando no hay una mediación concertada en un ámbito institucional escolar. Por ejemplo, en una empresa se puede utilizar para resolver conflictos laborales entre empleados y jefes, evitando demandas, mejorando el ambiente o clima laboral y evitando, pues, posteriores acciones ya de otro tipo, como puede ser convocar a una huelga, en donde pues ya se pasa a otro ámbito legal. En una comunidad se puede implementar para resolver conflictos entre vecinos por problema de ruidos, límites de propiedad o uso de espacios comunes. Yo creo que en México y en gran parte de América Latina tenemos el problema, por ejemplo, de terrenos abandonados en áreas urbanas que son utilizados para que los vecinos de la colonia depositen sus residuos sólidos, o dicho de otra manera, que tiren la basura en un espacio público y que generen problemas de salud eh, social, ¿no? De invasión por ratas, cucarachas, en fin, plagas no deseadas. Es importante destacar que para que la mediación sea efectiva en estos ámbitos, es necesario contar con mediadores capacitados y sensibilizados para cada caso y contexto. La mediación ha demostrado su eficacia y a continuación veré otro conjunto de
Ejemplos, a nivel comunidad, en barrios donde la convivencia se ve afectada por conflictos, la mediación se erige como un faro de esperanza. Eh, un ejemplo lo encontramos en colonias donde los problemas de ruido, además del de la basura, se convierten en amplias disputas sociales. En el centro de la Ciudad de México hay áreas en algunas colonias, la Roma Sur, por ejemplo, donde pues los restaurantes han sacado a la vía pública mesas para atender a sus clientes, a sus comensales, y evidentemente pues esto afecta el libre tránsito, y donde hay música hasta altas horas de la noche, pues hay conflictos vecinales por la contaminación auditiva. Esto lo ejemplifica Alzate en su libro de 2012. En el ámbito empresarial, el mundo empresarial a menudo, escenario de la competencia y de la alta presión, también puede beneficiarse de la mediación en conflictos entre socios por diferencia en la toma de decisiones o problemas laborales que puedan dañar el ambiente o clima organizacional y por ende incidan en la productividad. La mediación ofrece un espacio confidencial para que las partes expresen sus inquietudes y trabajen juntas para encontrar soluciones que satisfagan intereses. Esto está tomado de Fisher y Uri, 1981. En el ámbito familiar, la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, no está exenta de conflicto, ya que hay diferencias entre hermanos, problemas de comunicación entre padres e hijos, disputas por herencias que pues derivan en grandes crisis que destruyen familias enteras por generaciones. En el ámbito escolar, bueno, pues ya habíamos visto el ejemplo del bullying, más reciente en México, muy mediatizado. La mediación escolar se presenta como una herramienta valiosa para resolver estos conflictos de manera pacífica, fomentando el respeto, la empatía y la responsabilidad. Un ejemplo concreto entre alumnos que han tenido altercados, donde se les brinda la oportunidad de dialogar, expresar sus sentimientos y llegar a un acuerdo para reparar el daño causado. Este ejemplo, no el de la niña de la secundaria, pero está basado en Slinder, en su obra de 2010. Otros ámbitos son la mediación, es el ámbito penal, donde se busca reparación del daño a la víctima y la reinserción del ofensor, o el de la salud, donde se abordan conflictos entre pacientes, médicos y personal. Hay casos donde después de una cirugía plástica, una paciente o un paciente tiene problemas o secuelas que pueden ser de leves a graves, y bueno, pues de alguna manera se busca que quien hizo la intervención médica, quirúrgica, repare el daño en la medida de lo posible al paciente afectado. Hay desafíos, por supuesto, que son la falta de concienciación y educación, ya que la sociedad desconoce en su gran mayoría la existencia de estos mecanismos de mediación. Hay resistencia al cambio, ya que algunas comunidades pueden ser reticentes a adoptar mediaciones como alternativas a mecanismos tradicionales de resolución de conflicto. Estos son dos aspectos culturales fundamentales que han estudiado mucho desde la antropología, la etnología, diversos colegas abocados a la antropología jurídica, y que invitan a reflexionar sobre por qué en ciertas culturas se rechaza la mediación de terceros en la resolución de conflictos que se consideran internos.
pero lo que separa el ámbito privado de lo público, vemos que ya transita por una cada vez más delgada línea en donde lo privado ya con más frecuencia lo vemos como público y en este caso concreto, pues la violencia intrafamiliar no es un problema de un matrimonio con desavenencias, es un problema de violencia física sujeto a penalidades específicas y que debe ser inmediatamente solventado eh, antes de que escale a problemas de violencia de género que ya incursionarían probablemente hasta la comisión de un feminicidio, por ejemplo. Entonces, hay matices que nos ayudan a entender que ciertos aspectos que considerábamos íntimos de la familia o de la comunidad deben de ser ya revisados desde la lógica de la mediación, de la negociación, para poder resolver diferencias y que no se permita que lleguen, desgraciadamente, a situaciones que implicarían ya delitos del fuero común, delitos graves judiciales, ¿no? Que ameriten inclusive prisión oficiosa de entrada en el nuevo modelo mexicano. Entonces, por eso la importancia de esto que estamos platicando. Bueno, vamos a regresar a las aplicaciones cruzadas de mediación. El análisis comparativo entre estos tipos de mediación comunitaria y corporativa revela que muchas de las estrategias utilizadas en el ámbito comunitario son muy útiles en el corporativo y viceversa. Por ejemplo, la técnica de círculos de paz, utilizada en comunidades para resolver conflictos grupales, ha sido implementada para resolver conflictos en la empresa Google, para fomentar un ambiente colaborativo y mejorar la comunicación entre equipos. De igual manera, la metodología de negociación basada en intereses aplicada en corporaciones ha sido útil en comunidades para abordar conflictos entre grupos con necesidades diversas. Este enfoque lo vemos mucho cuando utilizamos metodologías de planeación para el análisis, donde hablamos de stakeholders y de shareholders, grupos de afectados o grupos de afines que pueden ser partícipe de un proceso de negociación colectiva entre partes o entre grupos, ¿no? Em, Los principales beneficios de esta aplicación cruzada incluyen la mejora de la comunicación, la prevención de conflictos y el fortalecimiento del liderazgo en distintos ámbitos. No obstante, también existen desafíos como la adaptación de las técnicas a cada contexto y la necesidad de capacitación especializada de quienes lo van a llevar a cabo. Fundamentación teórica y metodológica. Los enfoques de mediación comparten ciertos principios básicos que permiten su aplicación en múltiples contextos. Neutralidad e imparcialidad. Independientemente del ámbito, el mediador debe actuar sin tomar partido para que las partes expresen sus puntos de vista, tal como lo aseguran Menkel y Meadow en su libro de 2013. Comunicación afectiva, la utilización de técnicas de escucha activa y formulación de preguntas abiertas son herramientas esenciales para desentrañar las raíces de los conflictos. Enfoques colaborativos, tanto en contextos comunitarios como corporativos, se busca transformar la dinámica del conflicto para que las partes no solo resuelvan los problemas inmediatos, sino que fortalezcan las relaciones a futuro. Adaptabilidad, la capacidad de modificar las metodologías originales
para que se ajusten a las particularidades culturales, estructurales y organizativas del nuevo entorno. Es clave para el éxito de la aplicación cruzada. Y la aplicación de normas eh, se establece o establece que podamos tomar todo esto, que es la parte teórica general, ya para ejemplos muy concretos. Para finalizar esta ponencia, esta conferencia, voy a dar algunos ejemplos de la metodología círculos de diálogo y círculos de paz. Ejemplo, los círculos de paz tienen sus raíces en tradiciones indígenas y comunitarias, donde se utilizan para promover la inclusión y el diálogo en grupo. Este método ha sido adaptado en el ámbito corporativo para facilitar la resolución de conflictos internos y mejorar la cohesión de equipos. Aquí me viene a la mente, hace unos años viví y trabajé en Quintana Roo, y mi ámbito de estudio era la zona maya en el estado, en Quintana Roo y Yucatán, Campeche, que son estados colindantes, y existe la figura de jueces tradicionales indígenas en donde se utiliza los usos y costumbres de cada localidad, de cada comunidad étnica, para resolver conflictos que pueden ir desde casos sencillos como que el puerquito de mi vecina se mete y se come mis hortalizas, o que una vaca se cruzó la cerca del patio de Juan y se fue al de Pedro y lo acusan de abigeato, de robo de ganado. Entonces se recurre a los jueces tradicionales para dirimir esas partes y llegar a acuerdos restaurativos. La metodología que se utiliza, establecimiento de un espacio seguro. Se organiza una reunión para que los participantes se sienten en círculo, simbolizando igualdad y apertura. No hay jerarquías de un presidium con un espacio donde está un ponente y los demás escuchan, no. Todos en el mismo plano horizontal, de manera circular, dando fortalecimiento a la igualdad social. Usos de un facilitador neutral. El mediador guía la discusión asegurando que cada voz sea escuchada sin interrupciones. Normas de participación. Se establecen reglas básicas, por ejemplo, confidencialidad y respeto mutuo, para fomentar un ambiente colaborativo. En el ámbito colaborativo, yo he utilizado esta metodología en procesos de reingeniería de una organización económica, donde en un departamento había una tasa de productividad muy baja y los obreros de esa área, era un área de empacado de carne para hamburguesa en una empresa de productos cárnicos para exportación, se quejaban de que sus jefes les daban órdenes contradictorias y no podían avanzar en la producción. Entonces estableció una mesa de diálogo para que se pudiera trabajar en forma de una negociación colectiva de un problema que derivaba de conflicto de intereses entre directivos medios de la empresa. La mediación transformativa. Ejemplo, la mediación transformativa se centra en empoderar a las partes, promover el reconocimiento mutuo, más que en alcanzar una solución inmediata. Este enfoque se ha utilizado tanto en conflictos comunitarios como en disputas laborales. Se trata de empoderar a cada una de las partes y darles un reconocimiento mutuo para que haya una igualdad de condiciones en en la posibilidad de un diálogo.
La aplicación corporativa, pues es cuando se hacen programas de capacitación corporativa para mejorar climas laborales y hacer esta especie de grupo dirigido, igual que en la anterior, en donde hay un mediador que coordina el diálogo, permitiendo que haya un acercamiento y una toma de conocimiento de la postura del otro. Las otras dos son la mediación narrativa, que tiene por objetivo eh, invitar a las partes a relatar la historia del conflicto, es decir, hacer un recall para que se pueda de alguna manera reestructurar esa narrativa negativa. En México, en muchas empresas le llamamos radiopasillo, que se pueda retomar este ruido de fondo que circula en los pasillos de la empresa para cambiar positivamente la narrativa. Y finalmente el enfoque de justicia restaurativa, pues que busca reunir a las partes implicadas para discutir de manera concertada y regulada la posibilidad de llegar a compromisos de restitución, que haya un acuerdo restitutivo que evite futuros conflictos. Y finalmente, pues nada más comentar a ustedes, amables escuchas, perdonen, que las aplicaciones de estos modestas metodologías cruzadas en el sistema judicial mexicano es que la mediación corporativa ha sido impulsada por reformas legales que promueven la resolución alternativa de disputas. La Ley Federal del Trabajo, perdón, y la Ley de Justicia Alternativa del Distrito Federal establecen mecanismos para la mediación laboral y empresarial con el objetivo de mejorar el clima laboral y reducir la litigiosidad, es decir, reducir litigios. Tomado de García 2018. Y termino diciendo que según la Secretaría de Gobernación, en un documento publicado en 2021 por la SEGOV, el marco del sistema judicial mexicano, la mediación comunitaria, ha sido institucionalizado a través de los centros de justicia alternativa que ofrecen servicios de mediación para resolver conflictos comunitarios, familiares y vecinales. Según el Consejo de la Judicatura Federal, documento de 2019, estos centros han sido efectivos en la resolución de la carga judicial y la promoción de soluciones pacíficas y duraderas. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus comentarios. Gracias. Gracias, doctor. En realidad, pues bastante interesante el tema y se ha movido bastante acá en las redes, justamente las preguntas. Tenemos una pregunta en nuestro chat de Luis Alberto Uksha y dice, ¿qué técnicas de mediación se utilizaría si una parte de los involucrados en el conflicto es indígena? Bueno, no tengo el gusto de conocer a la persona que hace esta interesantísima pregunta. Eh, Le voy a responder utilizando un caso real de un peritaje que me encargó la el juez de distrito quinto en materia penal aquí en San Luis Potosí, en el área donde vivo, para llevarlo a cabo para la parte de una demanda que interpuso una comunidad en un ejido en la Huasteca Potosina, en el cual demandaban a una
empresa mexicana de capital mexicano, pero es una gran transnacional en la producción de materiales para construcción de cementos. Tiene una planta instalada en terrenos que fueron de un ejido, una parte, un polígono del terreno de uso cultivable de ese ejido hace más de 50 años fue cedido por un gobernador del estado a la empresa que originalmente recibió ese estímulo para poner la planta ahí, y se argumentó a lo largo de medio siglo que estaba mal trazado el polígono y que se habían invadido por parte de la empresa áreas de cultivo que ya no estaban dentro de del trazo original, del plan original. Esta comunidad argumenta que es una comunidad indígena del grupo étnico Tenec de la región huasteca en la Sierra Madre Oriental del país. Y entonces, pues el juez dijo, oiga, profesor Alfonso, usted es perito antropólogo, ayúdenos con este caso, porque ellos han argumentado a lo largo de todos estos años, pues eso, que la empresa ocupa parte de terrenos que no le habían sido cedidos en el documento original. Entonces me di a la tarea de revisar y originalmente yo había propuesto como parte del peritaje hacer el estudio para ver si podía haber un mecanismo de conciliación, dado que la empresa argumenta que tiene el cumplimiento de la norma oficial mexicana como empresa socialmente responsable, que es una norma internacional que acredita ciertas empresas que alcanzan esa certificación. Y por otro lado, la empresa a mí me demostró que tenía también la certificación como empresa amigable con el medio ambiente y que tenía toda una serie de políticas de la empresa para llevar a los habitantes de esa comunidad ejidal, como era donación de materiales de construcción, pavimentación de calles, de accesos viales, que gracias a que esa empresa tiene dos plantas de generación de energía termoeléctrica que opera un tercero, que es una transnacional energética francesa, toda la energía excedente se la están redistribuyendo no solo al pequeño ejido, sino a todo el municipio y municipios aledaños. Entonces, no había mucho por dónde encontrar, porque existen los documentos legales de la cesión del terreno. Entonces, yo empecé a hacer esta técnica al principio, trabajé con las partes por separado y después de muchos meses encontré que la reactivación del proceso legal que ya había sido dado por finiquitado, dado que no había un arreglo legal, que no había posibilidad de dictaminar cómo había sido creada la demanda o la última demanda del año 2013, que es cuando me invitan a mí a conocer el caso. No había argumentos en los cuales sustentar el daño como comunidad indígena, sino más bien un daño ambiental. Entonces, pues se tuvo que recurrir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene toda una ley nacional de medio ambiente, leyes ambientales, y yo pude argumentar que en la parte de arriba del monte, del gran cerro donde está la explotación del material, dinamitan, hay un área natural protegida
que es una zona de reserva de biosfera protegidas por leyes federales, estatales y municipales, y que hay una zona de amortiguamiento donde no puede haber ningún tipo de actividad humana y mucho menos para la extracción minera, la ganadería o la agricultura. Pero eso no bastó para que se pudiera llegar a tener la evidencia de que el daño medioambiental era una afectación directa a la comunidad indígena, dado que ni siquiera ellos tienen acceso a actividades económicas productivas de vivienda o de ningún tipo ahí, mucho menos de extracción de recursos como agua, flora, fauna. Cualquier extracción de un animal o de una planta es un delito del orden federal porque son especies protegidas por leyes y regulaciones federales. Entonces no había manera. Se tuve que indagar todavía más en el caso y encontré que la familia del último promovente de la demanda era nieto del que inició la demanda inicial hace 50 años y que había pasado a ser parte de un litigio familiar en el cual reclamaban cierta cantidad de miles de dólares para dejarlos a la empresa en paz, irse a vivir a otro lado, y más de la mitad de la comunidad estaba en contra de esa demanda. Entonces, mi mecanismo fue hacer los mecanismos de diálogo intracomunitarios hasta que se pudo establecer que no era necesariamente una demanda como grupo étnico, sino como una familia de particulares en contra de la empresa. Entonces, por eso yo hago tanto énfasis en que el expertise del mediador debe de ser muy alto porque no puede aplicar cualquier mecanismo o procedimiento ad libitum, es decir, como crea que es mejor. Tiene que estudiar el caso muy a fondo y ver si es pertinente esta mediación o no. Y claro que dependerá del caso. Gracias, doctor. Una última pregunta que me parece interesantísima porque justamente la plantean al revés y dice, ¿cómo pueden los principios y prácticas de mediación que se están aplicando en las comunidades indígenas y pueblos originarios inspirar modelos efectivos en los entornos corporativos y jurídicos? Muchas gracias por esta pregunta tan atractiva que da pie a un diálogo estupendo. Evidentemente, el, el problema en los países latinoamericanos es que nuestra composición social tiene una base étnica muy grande. Yo he tenido el gusto de estar en países hermanos tan hermosos como Ecuador, como Bolivia, como Perú, durante mi proceso de formación inicial como etnólogo, y quedé maravillado y sorprendido de la riqueza étnica, lingüística, cultural. Y cuando volví de Europa de mis estudios doctorales, que llegué a vivir a Quintana Roo, a la zona maya del estado de Quintana Roo, recuperé ese pasado que durante 10 años en Europa había mantenido en stand-by. Y recuerdo que una de las discusiones que tenía yo, discusiones académicas de las charlas que teníamos en ese entonces, les hablo de los años 90 hacia el 2000, que teníamos los académicos allá en Quintana Roo, era esto de relanzar los juzgados indígenas como un nivel de expresión jurídica de los gobiernos locales. ¿A qué me refiero? Tradicionalmente en la ciencia política dividimos el Estado
en nivel federal, subnacional, estatal, municipales o delegaciones o alcaldías, y luego las localidades. Entonces, a un nivel subnacional, que no depende directamente del gobernador de un estado, sino de un presidente municipal y del conjunto de pequeños núcleos rurales que están asentados en ese municipio, lo que llamamos núcleos de asentamiento rural, llamados pueblos o localidades, tienen un nivel de gobierno autónomo. Y eso es lo que la perspectiva transversal me permitió entender cómo los pequeños gobiernos en los ejidos están regidos por consejos de ancianos, aunque tienen una mesa que representa a ese núcleo de población ante el gobierno municipal, ante el presidente municipal y su cabildo, que es el comisariado ejidal. Y en la literatura de la ciencia política y el derecho, no estamos considerando esos ámbitos de gobierno local como sistemas de justicia local, en el nivel más básico, que es el del núcleo de población rural, que legalmente tiene un representante al municipio, que es el comisario ejidal, tiene su vocal, su secretario, su tesorero y los topiles o policías. Y cuando hay un ámbito de un delito menor, llaman al Consejo de Ancianos y ellos, de acuerdo a sus usos y costumbres, llegan al acuerdo restaurativo, en asamblea lo comunican a las partes y la parte afectada debe de ser resarcida en el daño y la parte inculpada pues tiene una sanción de trabajo comunitario para que haga más faena de la normal para la comunidad. Este mismo ejemplo del microgobierno local puede pasar no a grandes corporativos, tal vez como el ejemplo que aporté de Google, pero sí de cooperativas productoras locales, en donde se toma en cuenta la característica sociocultural de la población a la hora de resolver conflictos. Y hay casos de cooperativas donde siguen persistiendo usos y costumbres muy machistas en el campo mexicano, en donde no se deja la participación de la mujer, porque no, ¿cómo? Pues el productor de café es el pater familia, para ponerlo en términos legales, porque es el proveedor de los bienes, pero no. Probablemente la propietaria de la tierra sea la concubina, la cónyuge, y es quien debería de tener la representación legal de la unidad familiar ante la asamblea de cooperativistas y tomar decisiones. Entonces, sí, las culturas étnicas o indígenas en México, pero en toda América Latina, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, que tenemos una población étnica muy grande, afortunadamente, debemos considerarla para que veamos a nivel de micro sociedades en corporativos o en conjuntos vecinales donde hay fuerte migración indígena del campo a la ciudad, esta resolución de conflictos. Gracias. Doctor, muy, muy agradecido en nombre de la Universidad Dussens por su increíble participación el día de hoy. Ha sido una conferencia muy interesante. Hemos hecho abordaje muy importante, muy inclusivo para la sociedad. En nombre de nuestra institución queremos agradecerle y presentarle este reconocimiento por su importante participación el día de hoy con nuestra audiencia. Muchísimas gracias por haber Gracias. estado con nosotros el día de hoy. Importantísima su participación. Muy Gracias amable. de